Muy bien, entonces con esto comenzamos lo que es nuestro tercer video. Yo planeo que sean un total de 6 videos, entonces si ya llegaste a esta parte y estás por pasar la mitad. Entonces bueno, continuamos y voy a empezar con lo que fue una definición que no le presté demasiada importancia cuando la dije y cuando estábamos trabajando en las ayudantías, razón por la cual creo que ahorita es conveniente agarrar y darle más importancia, ¿no? Que es que si nosotros tenemos f, una función f de b un espacio vectorial b en w a la n, wn como k espacio vectorial visto de la misma manera que fue definido en el video anterior, tenemos que, como tenemos una función de b en w a la n, tenemos que estar sabiendo qué es lo que está pasando en cada una de las entradas, ¿no? Es decir, nosotros nos podemos definir a la función fi como lo que está pasando en la entrada i, ¿no? Y de esta manera podemos entender a f como la función coordenada f1 hasta f a la n con fi cada una funciones de b en w, ¿no? Y aquí puede parecer un poquito en abstracto, así que vamos a pasar a específicamente qué es lo que está pasando, ¿no? A ejemplos que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, aquí añadí varios ejemplos. Por ejemplo, la función de R en R2, tal que f de x es igual a coseno de x, seno de x, ¿no? Entonces, bueno, recordando que la función f1 quiere decir lo que está pasando en la entrada 1 y f2 quiere decir lo que está pasando en la entrada 2, pues entendemos a f1 como el coseno de x, es decir, lo que está pasando aquí en la entrada 1, y a f2 como la función seno de x, es decir, lo que está pasando en la entrada 2, ¿no? Otro ejemplo, una función de R2 en R2 dada de la forma f de x, y igual a x más y, x menos y, tenemos que f1 tiene que ser lo que está pasando en la entrada 1, ¿no? Es decir, x más y. Y f2 tiene que ser lo que está pasando en la entrada 2, es decir, x menos y, ¿no? Entonces, bueno, aquí otro ejemplo un poquito más didáctico entre comillas, pues esto no es una garantía, ustedes no me están viendo, no pueden participar, pero pues puedo hacer como si esto estuviera haciendo una plática, ¿no? Y aquí no se alcanza a ver, pero aquí hasta el final hay un 1, ¿no? Entonces, si nos definimos la función de f de R3 en R3 dada de la forma, de R2 en R3, perdón, dada de la forma f de x, y igual a coseno de x, seno de y, me parece que es una x, ¿no? Coseno de x, seno de x, 1, la f1 tendría que ser lo que está pasando en la coordenada 1, ¿no? Entonces deberíamos de tener f1 igual a la función coseno. Y deberíamos de tener f2 lo que está pasando en la entrada 2, es decir, f2 igual a la función seno. Y f3 es lo que está pasando en la entrada 3, es decir, f3 debería de ser igual a la función 1, ¿no? Y de esta manera, y en cada uno, y como lo vimos en cada uno de los casos, tenemos que f tiene que ser igual a f1, f2, f3, ¿no? Más específicamente, f de x vector, no sé en qué estoy trabajando, puede ser vector, puede ser, lo único que nos interesa es que es un espacio vectorial, entonces puede ser de una naturaleza muy extraña, ¿no? F de x tendría que ser igual a, para toda x perteneciente en el espacio vectorial con el que estés trabajando, f1 de x, f2 de x, f3 de x, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esta pequeña aclaración, creo que ya se puede entender un poco mejor qué es lo que está pasando con eso de f igual a f1 hasta fn como coordenadas. Entonces, bueno, con todo esto ya podemos pasar a lo que es una proposición que igual mencioné ahí y que nos va a servir para esto de caracterizar a las transformaciones lineales de Rn en Rm, ¿vale? Entonces, bueno, proposición. Para una función f de b en un espacio vectorial w a la n, tenemos que esa f es lineal si solamente si cada una de sus funciones coordenadas es lineal, ¿no? Es decir, aquí teniendo f igual a f1 hasta f a la n, ¿no? Y de nuevo, aquí estamos trabajando con un sí y solo sí, entonces tenemos que demostrar tanto ida como regreso y trabajar con ello, ¿no? Entonces, bueno, aquí un corolario, no, aquí ejemplos, ¿no? Claro, mejor antes de aventarnos a una demostración directa, vamos a ver ejemplos, ¿no? De cómo se puede aplicar este criterio, ¿no? Definámonos la función
f de R2 en R2 dada de la forma f de XY igual a 0,0. ¿Cómo podemos convencernos de que esta es una transformación lineal? Bueno, la primera es que es la función 0, entonces dices, oye, pues ya quedó, es una transformación lineal. La segunda es que veas que cada una de las entradas es la función 0 entre espacios vectoriales que sí ya conocemos, ¿no? Es decir, una función de R2 en R. Y la entrada F2 también lo es, ¿no? Entonces tanto F1 como F2 son funciones lineales, entonces debes de tener que la función F es lineal, ¿no? Aquí otra forma de hacerlo, ¿no? Ahora otro caso, ¿no? Tenemos la función que ya no es tan trivial como el primero. Tenemos la función f de r en R2 dada de la forma f de x igual a 0,2x, ¿no? Entonces o como me pregunto si esta función es lineal sin agarrar y aventarme todas las cuentas. Pues voy a agarrar y voy a ver qué es lo que está pasando entrada por entrada. En la primera entrada veo que mi función, si es lineal, es la función 0, entonces todo bien. Me meto a la segunda entrada, agarro y veo, oye, ¿qué crees? También esa es una transformación lineal. Entonces, tanto F1 como F2 son transformaciones lineales, por lo tanto, F tiene que ser transformación lineal, ¿no? Ahora vamos a ver un caso de, no ejemplo, de una transformación lineal, ¿no? Definámonos la función f de R3 en R3 dada de la forma f de x, y, z igual a 2x, coseno de y, seno de z. Uno puede decir en un primer momento, yo estoy viendo ahí al 2x, y el 2x sé que es una transformación lineal, entonces esto debería ser una transformación lineal. Sin embargo, uno ya puede nada más agarrar y ver las demás entradas y decir, oye, esto ya no es una transformación lineal, ¿no? Es decir, existen alguna f, por lo menos una fi, en este caso son dos, tales que esas no son lineales, entonces aplicamos el criterio, dices, oye, ¿qué crees? F2 o F3 o F2 y F3 o F1 F2 F3, como sea, no son lineales, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Ya como alguna de esas, por lo menos alguna, que pueden ser todas o puede ser alguna parejita o algo por el estilo, por lo menos una no es transformación lineal, entonces tu función ya no es transformación lineal, ¿no? Así nada más aplicando el criterio podemos obtener este resultado. Entonces, bueno, ahí están los ejemplos de cómo podemos aplicar esta proposición. Y ahora sí, vamos a aventarnos a demostrarlo. Entonces, bueno, reitero, esto es un sí, solo sí. Y antes vamos a pasar por ahí para que se adelanten de qué es lo que viene en el colorario, ¿no? Y bueno, entonces esto es un sí, solo sí, hay que probar ida y regreso, ¿no? Para la ida, supongamos que fue lineal, ¿no? Esto quiere decir que para todo x y y en nuestro espacio vectorial y para todo alfa perteneciente a nuestro campo, f de alfa de x más y es igual a alfa de x, a alfa f de x más f de y, ¿no? Estoy aplicando únicamente lo de transformación lineal, ¿no? Y entonces eso es lo que nos quiere decir el que nuestra transformación sea, es que nuestra función sea lineal. Entonces vamos a trabajar con esto que tenemos acá, ¿vale? Entonces, bueno, primeramente tenemos esto de acá, f de alfa de x más y es igual a alfa f de x más f de y. Entonces, partiendo desde aquí, tenemos que eso tiene que ser igual a alfa f1 de x, fn de x, más f1 de y, continuamos hasta fn de y, ¿no? Y, oh sorpresa, aquí estamos trabajando con el espacio vectorial w igual a n, ya tenemos una forma de sumar ahí, y tenemos que esto tiene que ser igual a alfa f1 de x, alfa fn de x, más f1 de y, continúo hasta fn de y, y esto me tiene que ser igual, ahora sí agrupo lo que está en los dos sumandos, tiene que ser igual a alfa f1 de x, no es coma, es más, alfa f1 de x más f1 de y. Continuamos así entrada por entrada y llegamos a alfa fn de x más fn de y, ¿no? Entonces llegamos por un lado a este chorizo, aplicando, yéndonos por acá. Y entonces, bueno, nada más quiero que observen qué es lo que está pasando en cada una de las entradas.
qué es lo que está pasando en cada una de las entradas, ¿no? En el chorizo acá. Y entonces vamos a aventárnoslo de la otra manera, ¿no? Es decir, evaluando acá, ¿no? Evaluándolo directamente, ¿no? Evaluándolo directamente obtenemos que f de alfa de x más y tiene que ser igual a f1 de alfa de x más y, coma, así en cada una de las entradas, fn de alfa de x más y, ¿no? Únicamente aplicando directamente lo que sabemos, cómo está caracterizada nuestra función, ¿no? Y entonces quiero que chequen cada uno de estos detalles, ¿no? Cada una de las fcis está abriendo sus sumas y sacando sus escalares, ¿no? Es decir, cada uno está cumpliendo las características que deberían de definir a una transformación lineal, ¿no? Es decir, estamos obteniendo que para toda i perteneciente desde 1 hasta n, fi de, esto es una i, no es un 1, alfa de x más y es igual a alfa fi de x más fi de y, ¿no? Es lo único que estamos haciendo es comparar aquí las entradas obtenidas de calcular directamente a la f con el cómo quedan al utilizar esta propiedad de acá, que ya la tenemos por transformación lineal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Entonces, estamos obteniendo que, entonces, para toda i perteneciente desde 1 hasta n, fi es lineal. Eso es lo que estamos obteniendo, ¿no? Y entonces ya tenemos la idea. De suponer f lineal, llegamos a que cada una de las f's es lineal, ¿no? Entonces, bueno, con eso acaba lo que es la ida. Y vamos a irnos a lo que es el regreso. Recuerden, es un sí solo sí, hay que probar. Y de regreso por ser un sí solo sí. El regreso, ¿no? Supongamos que para toda i perteneciente desde 1 hasta n, fi es lineal. Vamos a ver qué es lo que está pasando con f de alfa de x más y, ¿no? Sean x, y pertenecientes a tu espacio vectorial B y alfa perteneciente a tu campo. Tenemos que f de alfa de x más y tiene que ser igual a, por definición, f1 de alfa de x más y, coma, así en cada una de las entradas, fn de alfa de x más y, cerramos paréntesis, ¿no? Y entonces, oh sorpresa, cada una de las fcis abre escalares, ¿no? Entonces, abre escalares. No, abre sumas y saca escalares, ¿no? Es decir, cumple la propiedad que sintetiza las transformaciones lineales, las dos propiedades que tienen las transformaciones lineales, ¿no? Entonces, bueno, aplicamos eso en cada una de las entradas, ¿no? Esto me tiene que ser igual a f, y empezamos mal, déjenme borro esto, alfa f1 de x más f1 de y, estoy abriendo sumas y sacando escalares en cada una de las entradas, ¿no? Es lo que estoy haciendo. Coma, así en cada una de las entradas, alfa f n de x más fn de y, ¿no? Y entonces podemos ahora agrupar por un lado, en el lado izquierdo, todo lo que está pasando con la x y en el lado derecho todo lo que está pasando con la y, ¿no? Y entonces esto me debería ser igual agrupando, debido a que ya tenemos el cómo se suma y se multiplica por un escalar en en un espacio vectorial w a la n, ¿no? Entonces esto debería de ser igual a alfa f1 de x, alfa fn de x, más f1 de y, coma, fn de y, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que me está estorbando? Lo que me está estorbando es este cuate que está en todos los alfa fi de x, ¿no? Entonces puedo sacarlo por el cómo tenemos definido el producto por escalar en w a la n, ¿no? Y entonces esto debería de ser igual a, cambiamos de diapositiva, alfa f1 coordenada,
f1 de x, coma, fn de x, uy, me estoy comiendo una parte, ahí está, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, f1 de y, coma, fn de y, ¿no? Y entonces, oh sorpresa, para el cómo nos definimos a f, tenemos que esto es f de x, ¿no? Y oh sorpresa, para el cómo nos definimos a f, tenemos que este es f de y, ¿no? Entonces, esto me tiene que ser igual a alfa f de x más f de y, ¿no? Es decir, suponiendo que cada una de las f's es lineal, obtuvimos que nuestra función f abre sumas y saca escalares, es decir, obtuvimos que f de alfa de x más y es igual a alfa f de x más f de y, entonces inmediatamente concluimos que f es lineal y por lo tanto si f es lineal entrada por entrada, entonces f así en general es lineal, ¿no? Y acabamos de demostrar este resultado y ya tenemos nuestro sí y solo sí. Y bueno, con base en eso ya podemos ocuparlo en corolarios. Y corolarios, nada más un corolario, ¿no? Corolario que sale de inmediato de esto. Una función f de Rn en Rm es lineal si solamente si cada una de las fcis que definen nuestra f es un polinomio sin variables independientes, ¿no? ¿De dónde viene el sí solo sí? Viene de primeramente que ya tenemos que f de Rn en Rm sería lineal si solamente si cada una de las fcis son polinomios con con variable independiente igual a 0. Entonces, y tenemos que una cosa es polinomio con variable independiente igual a 0 si solamente si es transformación lineal. Entonces de ahí concluimos y de ahí queda este corolario de inmediato, ¿no? Y con eso, pues acabamos de esto y acabamos de caracterizar a lo que son todas las transformaciones de Rn en Rm, ¿no? Viendo nada más qué es lo que está pasando en cada una de las entradas y ves que en cada una de las entradas tienes un polinomio con variable independiente igual a 0. Si es el caso, tienes una transformación lineal. Si no es el caso, es decir, si en alguna de las entradas de tu función no tienes un polinomio con variable independiente igual a 0, entonces no va a ser transformación lineal, ¿no? Entonces ya tenemos este criterio que nos va a ayudar a siempre identificar a las transformaciones lineales de Rn en Rm, ¿ok? ¿Ya están?